un pequeño intensivo de cara a la MDL, algunos partidos que tenemos para jugarlos aquí todos juntos y bueno, para preparar también algunos otros mapas para China y también para hacer más piña con Galder, que es nuestra primera bootcamp con él y la primera vez que vamos a trabajar todos juntos desde aquí. La función principal, que es la idea que tenemos aquí dentro del equipo, es que tenemos que ser una familia tanto dentro como fuera del juego. Entonces, dentro de lo que cabe es el objetivo que tenemos porque es propicio para cumplir nuestros sueños como tal. Al final, todo el tiempo que hemos estado aquí pasando, todas las bootcamps que hemos hecho durante todos estos últimos meses, pues ha afianzado esa relación y pues es lo que tocaba. CT prácticamente consigue también otras dos y la ronda se acaba sumando por fin. Movistar Riders, venga, un puntito de partido. Ahora sí, tiene que ser en esta, no vale en la siguiente. Vamos a ver si la aprovechamos. Autonoob para Otto. Ojo, porque el finlandés sorprende con la compra, desde luego. El partido que yo destacaría de MDL sería el partido de Valiance, que fue un partido muy tenso. Arena 2. Uno viejo. Mopod lo sabe, pacientemente jugando con esa Mantell, es el único jugador de su equipo que no lleva AK-47. Miswell también muy estático. Es que Xenium se sabe lo que se juega en esta ronda. La verdad que ir ganando contra un equipo de una manera tan solvente como fue un 13-2, a llegar hasta el 16-14 en el que nos metieron un comeback, y la verdad que la actitud del equipo estuvo muy bien, pero se hicieron las cosas muy difíciles, pues creo que es un partido que puedes remarcar lo que hay que mejorar. Con mucho tiento, y Movistar jugando un poquito lo mismo de la ronda anterior, controlando bastante el mapa, intentando que corra el crono. Bueno, la remontada que nos hicieron de 14-1, básicamente el terro de Train por aquel momento era un poco desastroso. Era una vergüenza el terro que tuvimos en ese Train. No sabíamos cómo meter rondas, nos veíamos un poco agobiados por la situación, sobreconfiados, ¿no? En un momento en el que no puedes acceder ni un solo segundo, ni una sola ronda. El trial rapidísimo, Miswell que se lleva el Endy, es 4 para 4, Soccer muy tocado, intenta plantar a falta de 10 segundos, se la juega Movistar. La mentalidad del equipo no cambió, siguió siendo la más positiva posible, animándonos entre nosotros, y lo único que cambió ese hecho fue las dos rondas de terror que metimos, que las metieron Lowell y Miswell, jugando entre ellos dos. La verdad que fueron los protagonistas de ambas rondas, entonces ya no es cuestión de mentalidad ni qué cambió, sino que ellos hicieron las plays individuales que tenían que hacer. Partido, y evidentemente ya en la ronda anterior los dos equipos sabían lo que se jugaban y nadie quiso dar un paso en falso. Como la jugada que destacaría, solo tengo una de ellas, que bueno, a lo mejor hay más, obviamente las dos de Terro son súper importantes, pero solo me acuerdo de una de ellas, que fue 4 para 2 de Miswell y Lowell después del post-plant de A.
en el cual pues se hicieron las plays. Además el opener kill de esa ronda cuando íbamos 5-4 fue de Mixwell, entonces yo creo que esa fue la ronda más importante, bueno, obviamente, ¿sabes? Si llevamos 15-14 y nos meten esa, pues nos vamos a overtime, es la ronda más importante del partido porque es la que nos hizo ganar. El Execute que empieza a entrar con 30 segundos, caen las flashes. Entrando por main, no parecen encontrar oposición. Mixwell que preparaba el molly, al final con humo en la mano, lo tira el conector. También prepara un molly para la zona de atrás de punto. Esperando que sea la primera baja, acaba con Alex, pero el trader rapidísimo. Mixwell que se lleva el Endy, es 4 para 4. Shocker muy tocado, intenta plantar a falta de 10 segundos. Se la juega Movistar. Y es más, le van a encontrar. Primera para Nexa, la segunda que no llega a manos de Mixwell. La granada que puede ser buenísima. Y es más, se hace explotar al jugador rival. Únicamente quedan 2 jugadores a manos del equipo de Movistar y lo cierra. Tienes voz de... Y parece que eres como un robot. Sí, sí. Este tiene un distorsionador. Oye, la pegada este que le has metido al pavo. Yo de los partidos de MDL destacaría el partido de ENCE porque personalmente creo que ha sido, junto con Valiance, el rival más fuerte contra el que hemos jugado y les ganamos con relativa solvencia, así que a mí es el que más me gustó. Era muy difícil aún así, detalle de calidad, como decías, ya no solo por las bajas que consigue Moito, sino la inteligencia con la que juega la situación en la que exactamente, ¿cómo se imagina la ronda? A ver, la verdad que al final estos partidos son así, ciertos detalles inclinan la balanza para nosotros o para ellos, ciertos detalles que tuvimos fueron muy buenos, nos adaptamos muy bien y leímos muy bien el juego suyo que estaban intentando hacer, intentando plasmar y todo esto durante el partido y realmente la clave está en que las rondas clave las ganamos y ya está. Podría habernos ganado, podríamos haberle ganado nosotros y al final se deciden por detalles. Si nos ganan una ronda X hoy igual de 16-10, pasa 16-14 a favor suyo. Nosotros supimos mantener la calma, estuvimos todo el rato concentrados, adaptándonos a ellos y la verdad que pues al final, en vez de 8, 12 o 14 rondas con un resultado más ajustado, fueron 10. He dicho que sabíamos que esto no iba a ser un camino de rosas, que el 9-6 al descanso era muy bonito, pero que esta gente se ha clasificado para un Major y no es por arte de magia, ¿eh? Exactamente. Es que se habla poco, pero es un Major. Yo la verdad que recuerdo dos jugadas. Una primera es mía. Antes que te comentaba lo de los detalles, hay una ronda en el 14-10 que recuerdo que íbamos nosotros muy forzados, teníamos una economía muy baja. Y ellos además venían de ganar varias rondas y nos había atascado un poco el CT y decidimos hacer una estrategia en la que yo me consigo colar un poco más cerca por iniciativa propia cuando muere Mob. Shocker y los Sumos, pareja icónica de Overpass. Shocker y la MP9, pareja icónica del CSGO, consigue otra kill más. Mixwell con el ángulo al más puro estilo simple, que no consigue impactar, ya está el molo. Y hace que su compañero pueda reposicionarse muy bien, Raiders. Qué poquito le ha faltado a Mix para conectar esa bala, hubiera sido grandioso, se pondrían en un 4-2, pero bueno, aún así Shocker, como decías, que está haciendo pues un partido de marcar en todos los niveles, con esos highlights de balitas que está soltando y ahora pues con la inteligencia con la que ha jugado en el humo, sacándole partido a esa MP en distancias cortadas, 10 de bajas. Entonces lo que yo hago es intentar hacer una play que intentar balancear otra vez la ronda a nuestro favor. Lo que hay un humo tirado, que lo tiramos nosotros de inicio, matan a Mob y yo entonces intento abrirme un poco por la derecha por el humo a ver si consigo cazarle mientras escucho al otro como está recargando y está haciendo todas las cosas contra Mob, la acaba de matar, etc. Ese justo instante yo aprovecho para matarle por el humo al tío porque justo tiro una flash por el humo y gracias a eso le localizo y yo sé que el otro está ahí. Sabía que si me iba para atrás el tío me tenía que buscar para hacerme el trade porque estaba muy cerca. Yo en el momento que le mato me piro. Entonces lo que hace es salir y yo ya estoy preparadísimo en esa situación, ya lo había pensado 2 o 3 segundos antes y según sale pues muere. Y la otra jugada es de Mob, que no sé, está en punto de A
Además, yo tengo en esa ronda una cagada o un miscommunication con Mob en el que yo decido al final avanzar por larga cuando es un error, porque podemos hacerlo un 2-1 mucho mejor, no hay que hacerlo tan rápido, tenemos tiempo, se puede pensar, y la verdad que Mopoz al final hace 3 o 4 bajas con la MP9 que la llevaba de inicio. Lo vuelco una de las bajas, acaba con aérea del punto de A. Que lo tiene que intentar defender Mopoz desde esa posición de baños con la MP9. Madre mía, están blanditos, lo suficientemente para que pueda hacer daño con ese arma. Le busca el turno a Alexi, Mopoz está jugando con el cadeneo, la SMG que le permite hacer ese tipo de movimientos, va a tener que dar una pausa. La ronda que se queda muy apretada. No tiene ningún miedo Mopoz con la MP9, qué confianza absoluta. Deja a Alexi, va 11 de vida, se dispone a plantar el finlandés. Mopoz que se lo toma con calma y es de ganar poquito a poco. Ya ha conseguido el plan, tira la AUG para baitar un poquito a Alexi, que sabe que lo tiene muy complicado y que Mopoz le ha comido mucho terreno. Aguantando Mopoz, el madrileño impasible al movimiento del finlandés. Ese molotov para forzar la huida. Le gana el ángulo, ronda que resuelve Mopoz. 3K para el jugador madrileño, lo hace de maravilla con la MP9 este chico. Es que es un escándalo verle jugar con la MP9 que parece que lleva un láser. Al final yo creo que esa ronda es muy importante porque yo ahí sí que hago una pequeña cagada, que al final son temas de comunicación en momentos clave y él la resuelve muy bien. Ya hemos jugado varios partidos de la MDL. Yo creo que el partido más emocionante fue contra Red Reserve, que remontamos un 15-6. Y yo creo que de cara al espectador fue un partido muy emocionante. No hicimos ninguna estrategia en especial y simplemente hicimos nuestro juego. Y cuando íbamos perdiendo 15-6 yo creo que tuvimos una mentalidad bastante fuerte. O sea, en este juego, da igual que vayas perdiendo durante mucho, que hasta que no llegas a la ronda 16 no está perdido. Y creo que en este equipo hemos hecho bastantes remontadas algunos jugadores como Soccer y Mixwell. Y yo, aunque vaya perdiendo, mi equipo siempre va a dar el 100% y creo que lo demostramos con la mentalidad que tenemos. Mixwell contra Disco 2, planteamiento hace Mopoz, que vuelve a conseguir una baja contra Hampus. Se queda solamente Rusty, tiene que ir por parte de Red Reserve. Rusty que consigue la baja contra Lowell. Buenísima esta baja. Los momentazos del partido que recuerdo contra Red Reserve creo que fueron el defuse de Mopoz, que fue en el 13-15, que era uno contra Drake, Drake estaba en corta y Mopoz estaba defusando la bomba en el humo. Y es una situación que durante 5 segundos estás rezando porque no te mate la AWP, pero bueno, ahí el CT en mi opinión tiene ventaja ya que está siendo un humo y la AWP te tiene que dar, ¿no? Ese fue uno de los momentos, era el 13-15, nos ponemos un 15-14. Si Mixwell se lo va a esperar porque tienen a Rusty además en Tetris, se lo encuentran y se lo llevan, solo queda uno, se lleva Mixwell, Drake con esa primera baja, dispara entre el humo, está desactivando Mopoz del tirón, no lo ve, ¡Lo tiene Mopoz! ¡Lo tiene Mopoz! Se lleva la ronda Movistar Riders. Ese tipo de rondas, cuando estás defusando dentro de un humo y la AWP está disparando todo el rato, es como falla el tiro del AWP. Y es como, por favor, que no le dé el siguiente, que no le dé el siguiente, que no le dé el siguiente. Y mientras va pasando eso, va bajando el tiempo de la bomba, defusando. Es como que llegue ya al cero, que llegue ya al cero, y al final llegó al cero, falló y la consiguió defusar. Queda ya demasiado Disco uniéndose a sus compañeros. Se encuentra el primero, Hampus acaba con Mopoz. Todo manos de Mixwell, acaba con el primero. Tiene a 3 jugadores más por delante. Y luego la segunda ronda que más destacó fue la ronda de Mixwell, que fue en el overtime, que entraron a B y se hizo un ace. Pero bueno, de Mixwell llevo 1000 años jugando con él y sé que es capaz de estas cosas, así que me impresiona, pero por una parte no, Así que... Todo manos de Mixwell, acaba con el primero, tiene a 3 jugadores más por delante, suelta la bala Drake, que no consigue impactar. Mixwell se lo lleva, buena baja del juego. Y otra más, se lleva también a Rusty. Solo le queda más, acaba con Baclava, ahora el último está desde corta. Abre ángulo, localiza Disco Doppler, sabe dónde está, se lo encuentra, no falla el disparo. Ace por parte de Mixwell. Soluciona la ronda para Movistar Riders, 17-16, cambio de bando. Les toca atacar al conjunto español. Yo en esa ronda estaba vivo. Yo estaba en cocina, le estaba hablando, en plan, Oscar, te miro tal, te miro no sé cuántos, y de repente se veían bajas arriba a la derecha, 1000 vueltas, y cuando se hizo los dijo a los 5 dije, pues vale, ya está todo hecho, ¿sabes? Entonces, bien. Cerca, 10 segundos. Buenísimo. ¡Vamos! Sí, señor. Vale, obvio, vale. Vaya puto show. La ronda de B es avanzada. Esos son 2 planes en 1. 2 planes en 1. Vaya puto show, chaval. Y no se rinde nadie. Chaval, me cago en Satán. Puta madre, tío.
torneos importantes y 2 torneos que tenemos que tener especial dedicación. Uno de ellos es la MDL, es el objetivo principal, es una liga regular con muchos de los mejores equipos a nivel europeo. Aunque no ha dado acceso a la Pro League, es de vital importancia que consigamos competir con rivales de ese nivel, de tú a tú, obtener buenos resultados y consolidarnos como un buen equipo a nivel europeo. No me quiero adelantar a hacer ningún pronóstico. Como siempre digo, el día a día es lo que marca la diferencia, tanto para entrenar como para los partidos oficiales. Un partido ganado según se ha terminado está olvidado. Olvidado me refiero a nivel de victoria o de derrota, porque tenemos que centrarnos en el siguiente. El calendario competitivo es muy ajustado y prefiero ir viviendo el día a día y a ver hasta dónde nos llega el trabajo que hacemos.